Primera de Timoteo 3, capítulo 3, del versículo 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pablo escribió esta carta a Timoteo porque la iglesia de Efesios estaba comenzando a desviarse de las verdades fundamentales de la cristiandad. Como los efesios, nosotros necesitamos regularmente que se nos recuerden las verdades fundamentales de nuestra fe. Pablo escribe este pasaje como un recordatorio de que la iglesia debe prestar atención a las verdades fundamentales. Cuando Pablo dice, te escribo, está presentando el propósito de la epístola, la razón general de su preocupación. Él está escribiendo para instruir acerca de cómo deben comportarse los creyentes en la iglesia. Los creyentes son miembros de la familia de Dios y la responsabilidad de conducirse como corresponde es una orden del cielo para ellos. La suprema misión de la Iglesia es defender el valioso legado de la palabra de Dios. Qué privilegio sustentar la verdad dada a nosotros por nuestro Salvador. La palabra de Dios es un vasto e inagotable almacén de verdad espiritual. De entre todas estas verdades, ¿cuál es la más esencial que la Iglesia debe defender y proclamar? Pablo da la respuesta en el versículo 16, el mensaje de Jesucristo. Este es el corazón de lo que enseñamos y predicamos. En este glorioso himno de 6 versos, Pablo repasa en términos conocidos las verdades centrales acerca de Jesucristo. Esta es una verdad en la que todos están de acuerdo. Es la convicción unánime de todos los creyentes que grande es el misterio de la piedad. Como se ha observado, un misterio era una verdad sagrada, oculta, que se revela en el Nuevo Testamento. El misterio de la piedad es una frase paralela al misterio de la fe. Se refiere a la gran verdad de salvación y justicia por medio de Cristo, que produce piedad en quienes creen. También es posible entender el misterio de la piedad como una alusión a Jesucristo, quien era la misma relación de la verdadera y perfecta semejanza a Dios, ya que era Dios. De modo que piedad primero alude a la encarnación y después a los que son salvos y llegan a ser salvos en Cristo. Los versos siguientes son sin duda de un antiguo himno de la iglesia primitiva. Esto es evidente por su ritmo y paralelismo. El primer paralelo es entre la carne y el espíritu. El segundo entre los ángeles y los gentiles, hombres. Y el tercero entre el mundo y la gloria o tierra y cielo. La Reina Valera comienza el himno con Dios. Sin embargo, los manuscritos más antiguos y mejores dicen Os en griego, que es el que, no teos, Dios. Aunque no se da ningún antecedente para Jos, el himno solo puede estar describiendo a Jesucristo, que es el más puro misterio de la piedad, el Dios oculto perfectamente revelado. Este himno maravilloso nos da 6 verdades acerca de nuestro Señor. En primer lugar, Jesucristo fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret. En segundo lugar, Jesucristo fue justificado en espíritu. Justificado significa la palabra en griego justificar o dejar claro o dejar justo. Aunque los traductores decidieron comenzar con mayúscula espíritu para referirse a la tercera persona de la Trinidad, también pudiera referirse a Jesús
Esto significa que Jesucristo fue justificado, declarado justo con respecto a su naturaleza espiritual. Es por eso que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También es posible que la traducción de espíritu con mayúsculas inicial sea correcta y se refiera a la justificación de Cristo por el Espíritu Santo. Su resurrección por el Espíritu su resurrección por el Espíritu probó que no había pecado en él. Si hubiera tenido algún pecado, habría permanecido muerto como el castigo por ese pecado. La confirmación de su justicia perfecta vino cuando el Espíritu Santo lo recibió, lo resucitó de los muertos. En tercer lugar, Jesucristo fue visto de los ángeles. A lo largo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, los ángeles lo observaron y lo atendieron. Estuvieron presentes en su nacimiento, anunciándolo a José y a los pastores. Los ayudaron en su tentación y lo fortalecieron en el Getsemaní. En su muerte y su resurrección, que es el punto central de este pasaje, los ángeles lo observaron. Los ángeles caídos también lo vieron. En cuarto lugar, Cristo fue predicado a los gentiles. Antes de su ascensión, les ordenó a los discípulos que fueran e hicieran discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En quinto lugar, Jesucristo fue creído en el mundo. El plan de Dios se cumplió cuando la proclamación de los apóstoles resultó en fe salvadora de muchas vidas. En la primera predicación publicada del Evangelio, después de la resurrección de Cristo, se convirtieron 3.000 personas. En los días siguientes, miles más creyeron en él. Se predicó el Evangelio por toda Judea, luego los samaritanos, a un etíope eunuco, a un Cornelio el gentil y finalmente a todo el mundo gentil, por Pablo y sus compañeros. Por último, Jesucristo fue recibido arriba en gloria. La ascensión de Jesús mostró que el Padre estaba complacido con él y aceptó su obra. En 6 cortas estrofas, este himno resume el Evangelio. Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados, triunfó sobre la muerte, fue honrado por los ángeles y temido por los demonios y ascendió al cielo. Se predicó este mensaje en todo el mundo y muchos creyeron y fueron salvos. Ese es el meollo del mensaje. Es nuestra misión predicarlo al mundo. Voy a poner los comentarios. Hay un gran secreto bajo el sistema de la duplicidad. Ahí se está loco. ¿Qué va a decir ahora? Duplicidad. Es decir, el Evangelio, ¿verdad? Se ha extendido de 12 personas, bueno, un poco más, porque eran 100 y pico las que recibieron el Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés, ¿verdad? De 100 y pico personas se fueron extendiendo, ¿verdad? Simplemente una prédica de Pedro, 3.000, al poco tiempo eran 5.000, y después, ¿cuántos? Apocalipsis dice que millones de personas estaban cantando y glorificando a Dios, ¿verdad? Esa duplicidad, esa extensión del Evangelio imparable, solo tiene una clave, un secreto, un misterio. Es sencillo. ¿Por qué? Primero porque el hombre no participa. Todo lo hizo Cristo. Si os dais cuenta en este himno, ¿verdad? Solo aparecemos como que recibimos, predicado a los gentiles. Pero no pone nada, es como que este es el trabajo, ¿verdad? El Evangelio consiste en lo que Él hizo, no en lo que nosotros hacemos.
La duplicidad, el secreto de la duplicidad es, si yo lo puedo hacer y lo hago sencillo, quien me ve que es sencillo, lo va a hacer. Claro, el humano, bueno, podemos decir que el humano, pero también todo el sistema enemigo de Dios, ¿verdad? Que es muy astuto y que, bueno, en su afán de duplicidad, en su afán de copiar, en su afán de crear su propio reino, lo ha cobrado, lo ha copiado para su antojo, ¿verdad? Esto se predica, se hace en las empresas, en los negocios, para el dinero, ¿verdad? Todo el dinero fácil, pero para el Evangelio, dice, lo voy a complicar. Y dejó y puso en nosotros, ¿verdad? En el humano, la complicidad, es decir, hacerlo muy complicado. Y a algunos les dio grandes talentos, grandes dones, ¿verdad? Que hablaban y decían y explicaban. Hay personas que se meten con el griego, con el arameo, con el no sé qué, con la vuelta, el versículo aquí, el versículo allá, porque Jeremías dijo, Isaías, y todo esto sin utilizar la Biblia, y parece como que te convencen a la primera lo bien que hace, y sí te pueden convencer, pero ahora repítelo, ¿verdad? No es tan fácil. Ahora, me han convencido, sí, yo creo en Jesucristo, de alguna forma he recibido el Evangelio, estoy dispuesto para que me salven, pero ahora la función de que yo soy parte del Evangelio para expresar el Evangelio se me complica porque, hoy, ¿cómo lo voy a hacer tan difícil? Voy a tener que estudiar mucho, por eso la gente tiene que estudiar. Tiene tanto anhelo de expresar, ¿verdad? De decir, de querer animar, convencer, que se cree que tiene que saber toda la palabra, todo, y lo complicamos, lo complicamos, lo complicamos, lo complicamos y al final no lo hacemos. Porque es muy difícil. Ah, yo es que no sé. Ah, es que yo no puedo. Entonces, bueno, somos la luz. No, somos la luz, no. Cristo, el Espíritu Santo, está clamando y diciendo, ¿por qué lo complicas? ¿Por qué te complicas? ¿Por qué le dejas a tus pensamientos que estén todo el día chunga, chunga, chunga? Una vez entendido el Evangelio, una vez en el Evangelio, una vez que tengan la seguridad del Evangelio. Claro, pregunta todo lo que quieras si tienes dudas, pero eso no significa, no, en cuanto tú tengas la seguridad de que estás en el Evangelio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente predicar este Evangelio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. ¿Sabéis por qué lo complicamos? Porque están los religiosos que tienen una estructura religiosa, que están predicando y en otro evangelio diferente, que lo que quieren es hacernos convencer de que el evangelio no es tan sencillo, de que el Evangelio, ¿verdad? Y ahí nos vienen con la ley, con no sé qué, con el pacto, con el griego, con lo que para arriba, con lo que para abajo, y creemos que si le damos caña y le damos vuelta y le decimos los versículos y hacemos todo esto de una forma magistral, los vamos a convencer. ¿A cuántos habéis convencido? Seguro que la mayoría de las personas que están en Cristo porque les habéis hablado eran personas que no tenían ni idea y que de un momento dado, por una necesidad, han escuchado de que Dios estaba interesado en que acercarse a sus vidas. Yo, la verdad es que me convencieron por una necesidad, pero luego me mal formaron y me trajeron un montón de ideas y ahí, pumba, y esto, y estudio para acá, y estudio para allá, y ahora la doctrina de no sé qué, y la doctrina de no sé cuántos, y a mí me parecía eso dificilísimo, y luego me hacían exámenes, y yo era muy torpe para todo eso, pero cuando realmente llegó una persona y me dijo, me lo dijo muy bien, dije, wow, no tengo ni idea. Fue la palabra la que me convenció.
Ahora, mi mente seguía atrayendo, tengo que estudiar, tengo que aplicar, tengo que poner para poder, y al final el Espíritu Santo es más sencillo que todo eso. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, no depende de nuestras palabras, no depende de nuestra habilidad, no depende de nuestro conocimiento. Si dependiera de nosotros, la fastidiábamos. ¿De qué depende? Solo depende de lo que Él hizo. ¿Tú entiendes que Él pagó por ti, por tu naturaleza? Tú, por tu naturaleza, no puedes alcanzar a Dios. Has hecho un montón de cosas malas que te impiden poder acercarte a Dios. Y no es que la hayas hecho aposta, es por tu propia naturaleza con la que has nacido. No tienes la culpa, ya lo sabemos. Todos nacemos así, pero eso no quiere decir que porque no sea tu culpa no lo vayas a resolver. Estás apartado de Dios. La paga del pecado es muerte. Es decir, nosotros debemos morir y ya no volver a vivir eternamente. Bueno, vivir eternamente, pero en condenación por nuestro pecado. Ahora Jesucristo, que es Dios, se hizo hombre en el nombre Jesús de Nazaret, pagó por mi pecado, por tu pecado. ¿Para qué? Para que cuando venga el juicio y diga, hey, la paga de tu pecado es la muerte, diga, sí, pero lo pagó Jesucristo. No compliques, no compliques. No, pero es el antiguo pecado, es el pecado de no sé qué, el otro no, esto lo tengo que hacer yo. No, pagó completamente la deuda. Que lo creas o no lo creas, no influye. Él la pagó. Ahora, si no la crees, el problema es que la palabra dice que esta deuda, ¿verdad?, es pagada para quien cree, no para quien no cree. Aquí esto no es para desagradecidos. Cristo muere por ti y tú no quieres saber nada. Ah, no quiero. No, no. Es para agradecidos, no para desagradecidos. Ah, entonces es por hacer algo. No, no es por hacer algo. Es por simplemente creer. Y aún así te digo, no se trata de ti. Tú lo que tienes que creer es que vas a pasar, si no te salvas eternamente en un lugar de tormento muy desagradable. Eso es lo que tienes que creer. Cree eso, que por tu condición, por tu naturaleza, si Cristo, si Dios no lo resuelve, tú vas a pasar la eternidad en un sitio muy desagradable. ¿Crees esto? Tampoco lo crees. Bueno, no pasa nada. Bueno, sí va a pasar, pero para eso estoy predicado. Entonces, Jesús vino, se hace hombre, ¿verdad? Muere sin pecado, porque si hubiera muerto con pecado, hubiera pagado su pecado, no hubiera servido para nosotros. No, él entrega su vida para rescate. ¿Y cuál es la prueba de que efectivamente Jesús murió y fue eficaz y que ahora puede servir para justificar tu pecado? Que resucitó. Como tú vas a resucitar de entre los muertos. Él es la primicia y tú, si crees, vas a resucitar de los muertos. Creído en el mundo. Es por creer, créelo y espera, porque después viene lo mejor, ¿ok? Y recibido arriba de los cielos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? En realidad no tiene que hacer nada, porque lo único que puede hacer es rechazar todo esto. Lo único que puede hacer es rechazar todo esto. Entonces, la base, digamos, de el éxito es hacerlo sencillo, no complicarlo. ¿Por qué? Porque en la complicación, nuestro pensamiento, la carne, Satanás, entra y nos hace perder el tiempo, y el tiempo es lo más
valioso del mundo. Claro, lo hacemos por amor, ¿verdad? Hablamos a las personas que están todavía confundidas, le damos la paciencia, que en realidad la paciencia es del Espíritu Santo, pero a veces cometemos el error de que seguimos su misma línea. Trae versículo, yo traigo versículo. Trae versículo y traigo versículo. Ahora la predestinación, ahora no sé qué, ahora no sé cuántos, y nosotros nos vamos metiendo, como si eso les convenciera, aunque a veces yo digo, ¿les convencerá o no les convencerá? No lo sé, Señor. Nos gusta, ¿verdad? Que la gente es tan claro la palabra. Entonces, bueno, Pablo le está diciendo a Timoteo que va a verle pronto, pero si no ve pronto, le manda, ¿verdad? Debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿verdad? En la casa de Dios, en la iglesia de Dios viviente, en la iglesia de Dios viviente. ¡Wow! No en un edificio, ¿verdad? En la casa de Dios viviente. Conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Estamos en la piedad. El misterio de la piedad es el misterio de Jesucristo, misterio que decimos que ya no es misterio, porque el misterio es lo que está oculto. Claro, está oculto todavía para todos aquellos que no han sido, yo creo que hay pocas personas. Lo que pasa es que se les ha dado el evangelio mal. Se les ha explicado un evangelio diferente, ¿verdad? Todo el mundo conoce a Jesucristo, todo el mundo sabe que fue crucificado, todos saben que resucitó al tercer día, pero no todos saben qué significa eso. ¿Qué valor tiene eso? No, sí, muy bien todo eso, pero si no te bautizas, no eres salvo. Pero si no cumples el sábado, no eres salvo. Pero si no haces la ley, o sea, ellos complican y mezclan una cosa con otra de forma que te complican, ya no tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con nosotros. Eh, la mayor corriente digamos, el mayor grupo que ha contaminado la iglesia, porque en aquella época ya estaba contaminándose. En realidad, Pablo estaba a Timoteo, colocando a Timoteo en una iglesia en Efesios que estaba ya corrompiéndose, ¿eh? Al final terminó muy mal la iglesia de Efesios, según Apocalipsis. Eh, la corrupción, la mayor corrupción de la iglesia viene con un grupo, ¿verdad?, que es el humanismo. Los verdes ecologistas, por ejemplo, que es un grupo que se extendió también hace años políticamente, que parece que venían a cuidar la naturaleza, salieron también de este grupo humanista. Era una vertiente, digamos, de filosofía donde el hombre, y la capacidad del hombre y la importancia del hombre, pues tenía mucha fuerza. El humanismo. En realidad, todo el movimiento carismático salió de los otros grupos, uno de ellos era el humanismo, ¿verdad? Estratégicamente, Satanás colocó a esas personas una fe que no era la fe en Jesucristo, sino una fe religiosa que hizo avanzar a la iglesia de una forma exponencial, ¿verdad? Todos habéis estudiado y habéis visto la época de la calle Azusa y todo esto del Pentecostal y el movimiento del Espíritu Santo y los milagros, las caídas, el don de lenguas. Todo esto es moderno, son de los últimos siglos, no es del primer siglo, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto y del sexto. Esto ya para el siglo XIII y XIV. No, me equivoco, no sé qué siglo será, pero hace poco tiempo, relativamente con lo que es la Iglesia. Sale del humanismo. ¿Qué es esto del humanismo? El humanismo es yo participo. No, el corazón dice, no, ¿qué es eso de que otro manda?
sigo mandando yo. ¿Quieres creer en Jesucristo? Vale, pero lo creemos a mi manera. Por eso ves que hay una participación activa. Las obras, que nosotros llamamos, no es por obras, es por gracia. Las obras son un ejercicio de la carnalidad del humano para participar en lo que no tenemos que participar, que ya lo ha hecho Cristo. Entonces, en Hebreos dice que eso es como pisotear el sacrificio de Jesucristo, es como decir, no me sirve lo que hizo, no es completo si no participo yo. Entonces, analiza lo que escuchas, lo que piensas, lo que lees, no la Biblia, ¿verdad? Que a veces también la vemos a nivel humana participando, ¿verdad? Y cuando detectes que le estás dando importancia al hombre, duda. Mira, aquí la importancia es Cristo. Piedad, sinónimo de Cristo. No, piedad no es que tú seas bueno. Piedad no es que tú seas obediente. Piedad es que estás en Cristo y Él te proporciona la obediencia. Él te proporciona, ¿verdad?, la santidad. Él te proporciona la justificación. Tú no. De alguna forma, tienes que darte cuenta de que esa carne que te está engañando a que es muy piadosa, es un engaño. Y cuando tú la detectas, lo que estás haciendo es, wow, la piedad que yo tengo no sale de mí ni de mi naturaleza, sale de Cristo, si es que estás en Cristo. Porque eso es algo que también uno ve. Cuando deja de hacer las cosas que tu corazón te manda y le dices, ahora no vas a mandar en mi vida. Mira, yo no sé cómo va a mandar Jesucristo en mi vida. Yo no sé cómo el Espíritu Santo me va a dirigir porque no tengo ni idea. Hasta ahora me has estado engañando, haciendo creer que mis pensamientos eran del Espíritu Santo, que mis sentimientos eran cosas del Espíritu Santo. Hasta ahora me has engañado. Pero a partir de ahora, no sé cómo lo va a hacer Él, pero tú no lo vas a hacer. En el momento en el que tú te pongas a hacer esto, te vas a dar cuenta de que la mayoría de las cosas que estás haciendo, por no decir todas, surgen de ti, no de él. Y si lo haces tú, ¿quién se gloría? Fíjate, hasta el punto de que cuando lo haces tú, quieres que se gloríe él, te estás gloriando tú. ¡Wow! Lo que Dios ha hecho. No lo ha hecho Dios, lo has hecho tú. Pero este eres tú. ¡Wow! Lo que ha hecho Dios. Trayendo como una espiritualidad, como que te ha utilizado. Sigue siendo vanidad. Léete Eclesiastés. Léete Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Mira Eclesiastés desde el punto de vista de que ese hombre se dio cuenta de quién era. Salomón escribió como carne. Todos los proverbios de Salomón están enfocados a una inteligencia y a una sabiduría humana. No tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Oh, ¿qué quieres decir? ¿Que eso no es de Dios? Sí, sí es de Dios. Pero no se puede aplicar si no tienes al Espíritu Santo contigo, porque la carne hace lo que le da la gana. Hoy obedece, mañana no. Y no puedes hacer nada. No, tú puedes decir, porque hoy estoy deprimido, vamos, me voy a animar. Y no puedes, porque la carne es la que te está dirigiendo. Cuesta un poquito al principio. A mí no es que cueste de trabajo, sino que hay cosas que queremos seguir controlando porque es la propia carne la que quiere tener el control, que no tiene por qué entenderlas. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia? La inteligencia es la acumulación de información. Una persona inteligente es aquella que ha acumulado mucha información y en un momento dado, ¿verdad? Parece como una enciclopedia. ¡Oh, qué inteligente es! ¿Qué diferencia tiene con sabiduría? La sabiduría es aquella persona que pone el conocimiento en práctica. Ahora, hay dos tipos de sabiduría.
Está la sabiduría humana y está la sabiduría de Dios. Nosotros somos llamados cuando estamos en Cristo, porque si no estamos en Cristo, apaga y vámonos. No tienen ninguna sabiduría de Dios. Solo caminas bajo la estructura humana, el conocimiento que has podido poner y lo que el esclavizador te permite, porque eres esclavo, ¿verdad? Eso lo dice la palabra. ¿Ok? Entonces, pero estamos en Cristo, entonces hay dos sabidurías. La segunda sabiduría es estoy en Cristo, estoy en la sabiduría. Cuando Dios le dice a Adán, no tomes del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que le está diciendo es que tú estás viviendo bajo mi sabiduría, no necesitas para nada desarrollar tu propia sabiduría que está en ti, porque en el mismo momento que tú desarrolles tu sabiduría y empieces a decir, ah, uy, qué interesante, ay, no había pensado esto, ay, esto es bueno, esto es malo, o sea, el concepto empiece a funcionar, mueres. ¿Y qué es muerte espiritual? Ya no estás dirigiéndote por mi sabiduría, ahora vas a volver por la tuya. ¿Qué tonterías dices, Dios? Si esto está muy bien. Tenéis hijos, ¿verdad? Cuando le dicen, no hagas esto, no, papá, a ver si eso estás anticuado ya, esto no pasa nada lo que yo lo haga. No hagas eso, te vas a quemar, que no pasa nada. Y tal. ¡Ah! Ya te lo dije. Yo suelo decir a mis hijos, qué rabia me da decirte esto, te lo dije. Moverse bajo su propia sabiduría es, ya no estoy moviéndome por la sabiduría de Dios. Entonces, cuando uno, bueno, ahora digo, estoy en Cristo, es Él mi Señor. No sé si me ha rescatado o no me ha rescatado. Bueno, yo no me planteé eso, ahora yo me lo planteo, pero en aquella época no me lo planteé. Yo creía claramente de que estaba en Él, porque como me habían dicho que era por creer, bueno, digo, Él es mi Señor. Y dice la palabra que nadie puede, que no tenga el Espíritu Santo, que no sea, yo quiero, Él es mi Señor, yo quiero que sea mi Señor, claro. Él es mi Señor, y si es mi Señor, Él me tiene que dirigir. Y yo entendí esto de la sabiduría. Y entendí eso con las obras humanas. Es decir, todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con mi sistema del arbolito del bien y del mal. No sé yo si realmente he nacido a la sabiduría o sigo bajo el raciocinio. Y sí, bajo el raciocinio puedes entender que Cristo muera por los pecados y que te haga la ilusión de que estás salvo y que ahora yo no quiero. Yo quiero hacer las obras, quiero estar seguro. Y si Él es Dios, que es Dios, ¿verdad? Él me lo va a mostrar. Entonces yo dije, Señor, eres tú mi sabiduría. A partir de ahora, tú me tienes que dirigir. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo al principio pensaba que era, me iba a hablar en la cabeza o me iba a aparecerse en la habitación. ¿No? Imagináis, ¿no? Una luz. Qué bien que te has dado cuenta, José Luis. Estoy aquí para decirte, ve y di. Yo me imaginaba algo así, yo qué sé, yo no sabía cómo, pero la historia es que no pasó. Ninguna luz, ninguna voz. Y yo estaba en la cama aquel día, yo decidí que no me iba a levantar hasta que no escuchara de él lo que tenía que hacer. Bueno, de alguna forma me dijo que me levantara, porque me levanté, desayuné y entendí que era su palabra, su voz. Ah, no tengo por qué esperar a que me hable en la mente. Y lo entendí y vi la lógica. Y ahora, ¿por qué voy a esperar? Si mi mente es del sistema carnal, ¿por qué me va a hablar ahí? Que tengo duda de será él, no será él. La palabra, la palabra, la palabra, su palabra. Ah, él me va a hablar por la Biblia. Pues yo me levantaba todas las mañanas, ¿verdad? Y con mi cafecito, que no lo perdonaba, y la Biblia, yo quería que de alguna forma la Biblia me hablara. Y a veces me hablaba, otras veces no. Y a veces me hablaba como mi corazón y mi mente quería. Porque es muy sabio, es muy sabio.
No creáis que este sistema es tonto. ¿Verdad que tú no eres tonto? Pues el sistema no es tonto. Pero en la medida de que Dios, en su propósito, en su plan divino, en su poder sobrenatural, en todo, fue guiándome y dirigiéndome. Ha sido un proceso y sigue siendo un proceso en mi vida que cada día voy viendo, ¿verdad? Su voluntad, siempre a través de la palabra, siempre a través de la palabra. El hombre no participa en la salvación. El hombre no participa en el ministerio. El hombre acompaña a Cristo y es un instrumento de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? En estos tiempos. Es más fácil que todo eso. Tú no puedes hacer que una persona crea y automáticamente ya lo sepa todo y no, los mareamos con tantos versículos. Dios tiene un plan y es perfecto, no depende de ti. Tan solo quiere que tú confíes en que tiene un plan. Su voz es la palabra y él va a utilizar a veces, lees una cosa y no te enteras. Y al cabo de los meses la vuelves a leer eso y de repente te enteras, porque es la voluntad de él, en el propósito de él, en el tiempo de él, haciendo el trabajo de revelación diaria y constante con nosotros. ¿Amén? Entonces, bueno, este trocito que Pablo le entrega a Timoteo es la clave del Evangelio. Le podía haber hablado de la predestinación, le podía haber hablado de 1200 cosas, ¿verdad? Que tenemos duda, le podía haber hablado de los bautismos, le podía haber hablado, oye, ten cuidado con los que no se bautizan, le podía, no, manéjate, condúcete en la casa de Dios bajo la piedad. ¡Wow! ¿Y qué es la piedad? No vengas con, ay, es que hay que ser obediente, hay que ser bueno. Eso es humanismo. La piedad es ser. Cuanto más estemos permaneciendo en Él, acuérdate de lo que decía en 1 Juan, el que permanece en Él. Cuando no permaneces en Él, cuando permaneces en ti, en lo que tú quieres, cuando viene el pecado. Pero cuando permaneces en Él, no peca. Disfruta, goza. No permitas que ese sistema de carnal que está todo el día trabajando, cómo quitarte de la permanencia de Cristo, te quite de la permanente, permanente. Que sea una sonrisa tu vida. Simplemente con una sonrisa ya es suficiente para evangelizar. Amén. Bueno, hasta aquí. Vamos a aguantar hoy un poquito. Ayer ya fue más largo.